Monserrato García Viveros, quien es coordinador de medicina preventiva en la tercera jurisdicción sanitaria, aquí en Matamoros. Vamos a platicar de COVID-19. Le había comentado que íbamos a tener a alguien para hablar de este tema, que a pesar de que le damos las cifras diarias de las personas que han perdido la vida, los que siguen dando positivo, de aquellos que se han recuperado, pues hay que ampliar un poquito más el tema. Buenos días, Monserrato. Buenos días, gracias por la invitación, Xiomara, aquí a su programa. Un saludo a usted y a su auditorio. Monserrato, cuéntanos, ¿cómo está la situación de COVID-19 en Matamoros? Bueno, la situación en este momento, después de los probables rebrotes que hayamos tenido por las pasadas reuniones de la ciudadanía que haya tenido después de diciembre, después de febrero, pues ahorita en la actualidad, bueno, está relativamente baja la identificación de casos, al menos de los que acuden a Secretaría de Salud a realizarse los exámenes. Se identifican más o menos un promedio de 6-7 casos diarios, no es las cifras que se diagnosticaban en diciembre, que eran aproximadamente 20-30 casos diarios. Pero eso, para nada estamos fuera de seguir teniendo casos, no estamos para nada fuera de seguir tomando las medidas preventivas necesarias y que las personas con sintomatología acudan a los servicios de salud a hacerse el diagnóstico y posterior al diagnóstico a conservar su debida cuarentena y tomar medicamento indicado por un médico, no automedicarse, y en dado momento de datos graves de la enfermedad, pues también a veces es necesario hospitalizarse. Pero eso parte a partir del diagnóstico. Y una vez que está hecho el diagnóstico confirmado que es positivo, mediante las pruebas que existen en la actualidad, nosotros realizamos 2 en Secretaría de Salud, una prueba de antígenos y una prueba de PCR. Las 2 son válidas y las 2 tienen un porcentaje alto de efectividad. Si alguna de estas 2 llegara a salir positivas, pues es necesario que la persona primeramente guarde su cuarentena, segundo se estudie los contactos y tercero pues acuda con su médico para que le indique el tratamiento adecuado, dependiendo de la sintomatología. Sí, y sobre todo platicaba el otro día en una entrevista el coordinador o el director de la jurisdicción sanitaria, Alejandro Ramírez Moncada, y decía, bueno, hacemos un seguimiento y tratamos de cercar epidemiológicamente en cuanto conocemos un caso, unas brigadas que van a identificar los casos. ¿Ha funcionado en realidad eso? Me imagino que sí, si no lo siguieran haciendo, ¿no? Bueno, la medida de controlar cualquier epidemia, incluyendo esta, es identificar a los casos positivos que tienen riesgo de contagio para las demás personas. Uh-huh. Entonces, a la medida que nosotros identifiquemos los casos que están en riesgo de contagio para sus contactos, pues es en la medida que vamos a controlar o vamos a evitar que siga habiendo casos. Uh-huh. Entonces sí es importante identificarlos, pero también la población tiene que acudir, tener un poquito la cultura de acudir al médico cuando se sientan mal. Aunque por ende, si alguien del núcleo familiar está enfermo y alguien dentro del mismo domicilio, no precisamente familiar, porque puede haber un familiar que no esté bajo el mismo techo, pero si alguien de ese núcleo familiar y están bajo el mismo techo, viven en la misma casa y presenta sintomatología, pues muy seguramente esa persona también está enferma. Uh-huh. Y no asumir que no tiene enfermedad y continuar yendo sus actividades pues, laborales, escolares, ¿no? Como ella piense o decida hacerlo. Entonces, si alguien del núcleo familiar está enfermo y otra persona presenta sintomatología, pues asumir que está positiva. Es un error asumir que no tiene enfermedad y salir a la calle porque eso pues contagia a las demás personas. Entonces la pregunta era si funciona. Sí funciona. El control de las epidemias se funciona identificando a los casos
positivos o con casos positivos que contagien a las demás personas. A las demás personas, sí. Además, hacer todas estas acciones, considerarse positivo una vez que un familiar, una persona con la que se tuvo contacto y aislarse, que es lo más recomendable, aunque no se tengan síntomas, pues ha disminuido en gran medida. Ahora, estamos de cara a una Semana Santa y se ha logrado bajar la cantidad de casos, ya nos daba la cifra al inicio de la plática. Ya están como previendo algún tipo de situación extra, una medida extra previo a la Semana Santa, a pesar de que pues va a haber restricciones en la playa Baclat, por ejemplo, que no se va a poder hacer carnes asadas ni entrar con alcohol, etcétera. Me imagino que ya están previendo periodo que viene. La restricción también del porcentaje de gente que va a estar, de las personas que puedan entrar así a la playa. Es, que se va a ampliar de 3,000 a 10,000, pero de todas maneras, ¿no? Ajá. ¿Ya están previendo algo al respecto? Pues bueno, nosotros, como todas las fechas importantes para la comunidad de Matamoros, mencionamos y reforzamos las medidas preventivas, y como lo mencionaba al inicio, no estamos todavía en semáforo verde como para realizar actividades libremente. Estamos en semáforo amarillo, entonces eso nos indica que tenemos que mantener las medidas preventivas. Entonces, como lo hicimos en los eventos, o yo mencionaba las fechas importantes para la comunidad, que era por diciembre, por las fiestas decembrinas, en febrero, y ahora para esta Semana Santa pues no es la excepción, no estamos en semáforo verde, tenemos que mantener las medidas preventivas como semáforo amarillo. Las voy a mencionar, aunque son lavado de manos, la utilización de cubrebocas, si es necesario utilizar lentes, las personas que utilizan lentes de aumento es suficiente, pero si no, pues pueden utilizar algún lente de sol o algún lente, ya que el virus también entra por la mucosa de las conjuntivas o por los ojos, ¿no? Entonces, esas medidas preventivas, el gel y el alcohol no sustituye el lavado de manos frecuente o diario. Si las personas tienen sintomatología, pues es importante acudir. Nosotros en Secretaría de Salud mantenemos los filtros. Las personas pueden acudir con sintomatología, pueden acudir a identificarse, el médico lo revisa y el médico considera si es necesario realizar la prueba. Ahora, después de obviamente ya llevamos más de un año, casi un año de el primer caso, el 16 de marzo, si no mal recuerdo, es el primer caso que se reportó en Tamaulipas positivo, porque tuvimos uno sospechoso antes en Reynosa. Sí. Se va a cumplir un año. Y bueno, pues otra situación que se dio entre la población es la confundir síntomas entre una influenza, entre una gripe normal y el coronavirus. Todavía sigue presentándose, me imagino, esta situación, ya en menor medida, pero todavía se sigue presentando. Las personas pudieran confundir los síntomas. Nosotros médicamente tenemos a la mano las pruebas para, en dado momento, los síntomas sí son muy similares, ¿sí? Pero básicamente hay la prueba es la que lo determina. Sí, la prueba es la que lo determina, pero clínicamente también. En el caso de las personas con, por decir, la influenza da mucha sintomatología similar a la gripa. Escurrimiento nasal, congestión nasal, cosa que no da el coronavirus, no da, con la enfermedad de COVID-19 no da sintomatología muy similar a la gripa, sino es más de un malestar general, fiebre, dolor de garganta, de cansancio. Un dato importante en el COVID es que las personas presentan demasiado cansancio, fatiga, que no presenta influenza. Influenza generalmente no presenta mucha fatiga a las personas con esta patología. Más sin embargo, nosotros a la fecha no hemos diagnosticado ningún caso de influenza, o al menos los que se han presentado con sintomatología se les corre la prueba de COVID y muchos salen positivos a COVID. Y tenemos una ventaja, que nosotros tenemos una prevención que es la vacuna, para vacuna de influenza. Entonces hubo un incremento bastante importante, yo pudiera decirle casi más del 100% de incremento en esta temporada invernal para la vacuna de influenza. Entonces la gente, la comunidad entendió que había que tomar las medidas preventivas por lo del COVID, que repercutió de manera positiva en que las personas acudieran a vacunarse contra influenza.
Sí. De hecho, a nivel nacional estaban dando unas cifras que se incrementó más del 100% el tema de vacunación, que en años anteriores pues tenía que hacerse muy intensa la campaña para que la gente acudiera a vacunarse contra influenza, y este año, si bien sí se hizo la campaña, pues fue menor, digamos, además que estaban concentrados atendiendo a la gente de COVID, pues fue menor la intensidad de la campaña, porque sí atendió a la gente a acudir a vacunarse. Sí, hubo mucha afluencia de personas que acudieron. Nosotros tuvimos que abrir varias áreas de vacunación, varios puestos de vacunación para influenza, inclusive utilizamos un drive-thru frente a jurisdicción para que las personas no descendieran de su vehículo, y pues eso funcionó muy bien. Entonces creo que repercutió de manera positiva en el caso de no tener enfermos de influenza. Pues qué bueno que fue así, digo, para prevenir otra enfermedad que pudiera sumarse a la situación de COVID-19. Monserrato, ¿te parece si vamos a una pausa? Que ya son las 8 de la mañana con 12 minutos. Regresamos para platicar de secuelas de COVID-19. Toda esa gente que ha tenido COVID-19, ya sea pues un caso, vamos a llamarle leve, hasta uno más grave, y que pues todavía siguen saliendo información al respecto, mucha de ella totalmente falsa, otra pues que tiene cierta validez, y obviamente la oficial, que es la que vale, ¿no? Un tema interesante, el primer caso de COVID-19 en Matamoros. Me estabas platicando, Monserrato, que tú tomaste la muestra de la primera persona que resultó positivo en Matamoros. Sí, fue el primer diagnóstico. Sí. Que fue más o menos, creo que alrededor del 16 de abril, Matamoros. Se tomó la muestra a una persona que notificó a jurisdicción, y fue el primer caso positivo. Ya vamos a cumplir un año. Ya vamos a cumplir un año con esto, pero nos queríamos enfocar a secuelas de COVID-19 desde que pues se dieron los primeros casos, y que pues ahí va avanzando la vacunación poco a poco en Tamaulipas y en el resto del país. No se ha cumplido el Plan Nacional de Vacunación, ha ido atrasándose, pero ya esa es otra cosa. Secuelas de COVID-19 desde los casos más leves, vamos a llamarle así, hasta los más graves. ¿Cuáles son? ¿O cuáles han registrado al menos? Sí, bueno, yo lo divido en dos, que son las secuelas respiratorias y las secuelas generales. Las más graves son las secuelas respiratorias, voy a hablar primero de esta parte, y las secuelas respiratorias se dan por la gravedad y el grado o porcentaje de daño pulmonar que tenga la persona. O sea, mayor daño pulmonar por neumonía por COVID, pues hay un grado de afección mayor al parénquima pulmonar. Entonces el parénquima pulmonar, que es el tejido pulmonar en sí, donde están contenidos los alveolos y los vasos sanguíneos que permiten el intercambio gaseoso, ¿no? La pérdida de CO2 o la eliminación de CO2 y distribuir el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces el daño que se produce en este tejido, que es el tejido pulmonar o el parénquima pulmonar, como ahí está contenido el virus, nuestro sistema inmunológico, con la finalidad de destruir al virus, pues también termina destruyendo parte del tejido pulmonar. Como que no discrimina, ¿no? Ellos atacan y... Yo tengo que terminar con este virus, no me importa dónde esté. Sí, entonces este daño al tejido pulmonar es el que genera, bueno, primero la cuestión inflamatoria, después la coagulación, que hay una coagulación intravascular, que puede ser una coagulación intravascular diseminada o una coagulación en esta área, y la acumulación de secreciones en el tejido pulmonar. Entonces, yo lo mencionaba, a mayor daño pulmonar, pues hay un proceso inflamatorio mayor, una neumonía mayor. Una neumonía pues es la definición como inflamación del área del tejido pulmonar. Entonces, el porcentaje de daño es el que va a determinar las secuelas, por COVID. El virus en nuestro cuerpo no dura más de 15 días. Generalmente en 15 días una persona ya no tiene riesgo de contagio, por eso la cuarentena se recomiendan 14 días hasta 21 días, ¿no? Vamos a tomar como entre 14 y 21 días es recomendable tener una cuarentena, y en 21 días una persona con gravedad de enfermedad ya no tiene riesgo de contagio, ya no contagia, pero sus secuelas, después de sus secuelas que deja la enfermedad grave,
pues son bastantes limitantes, vamos a decirlo, y por la destrucción del tejido pulmonar, las personas quedan con dependencia de oxígeno, inclusive fatiga. Hay pacientes que tienen que ir inclusive al baño, desplazarse de su cama al baño, hacer sus necesidades fisiológicas y o asearse, bañarse, conectados al oxígeno, no pueden. Entonces, y esto puede durar hasta 6 meses, puede durar hasta 8 meses. Hay pacientes que se enfermaron hace un año, vamos a decirlo, en marzo, abril, y todavía están dependientes de oxígeno. Pero son personas que tuvieron secuelas muy graves de pulmonares, vamos a decirlo, o secuelas muy graves respiratorias. Ajá. Y existen varias terapias alternativas dentro de todas las respiratorias que queramos manejar, broncodilatadores, nebulizadores. Ya no es necesario utilizar antibióticos porque si no hay un proceso infeccioso, si no es un proceso inflamatorio por las secuelas. Sí. Se pueden utilizar esteroides o medicamentos o antiinflamatorios esteroideos. Y es necesario también que las personas acudan ya hay algunos fisioterapeutas de la ciudad, vamos a mencionarlo, sí. que tuvieron que aprender a manejar las secuelas por COVID. Entonces hay ejercicios que se les dan a las personas que quedaron con secuelas de COVID respiratorias, y son ejercicios respiratorios para que ellos vayan no dependiendo del oxígeno, se vayan quitando, se vayan destetando, es la palabra correcta. Ajá. Porque no pueden estar pues toda la vida dependiendo del oxígeno. Entonces, hay que acompañar al enfermo con secuelas de enfermedades, de secuelas respiratorias, de una batería de medicamentos que le van a beneficiar a que pueda respirar mejor y tener mejor saturación, y acompañado de una fisioterapia e inclusive pues son ejercicios que los fisioterapeutas actuales tuvieron que actualizarse porque pues era desconocido para ellos. También para nosotros el área médica eran muchas áreas desconocidas, ¿no? Entonces, eso es por las cuestiones, por las secuelas respiratorias. Y las secuelas generales, la más común que yo he visto en pacientes es la pérdida de la memoria inmediata. La pérdida de la memoria inmediata es la memoria que transcurre después de 30 segundos. Y un ejemplo muy básico, y a todos nos sucede, es que tú te desplazas, no sé, de tu cuarto a la sala y llegas y dices, ¿a qué venía? ¿A qué venía? Venía a algo. Bueno, esa pérdida de la memoria se llama pérdida de memoria inmediata. Ajá. Y es una secuela frecuente de COVID. Las llaves, tú llegas a tu casa, pones las llaves y a los minutos quieres salir otra vez en el carro y dices, pues ¿dónde puse las llaves? Eso es una pérdida de la memoria inmediata. O sea, no pierdes la memoria de qué hiciste ayer, de teléfonos o de recuerdos anteriores. Ajá. Pero la pérdida de la memoria inmediata es una secuela de COVID muy frecuente. Ok, fíjate que esa no la estaba considerando. O sea, obviamente sé que la fatiga, porque tengo varios conocidos a los que les dio COVID-19 y decían, no, es que me siento muy fatigado, o sea, muy, muy fatigado, varios días. Otros sí tuvieron un daño pulmonar más permanente, vamos a llamarle así, sí usaron oxígeno y siguen algunos usando. Tengo una persona conocida que tiene casi un año y sigue con el oxígeno, sigue en su casa obviamente, y lo que mencionaba, y está tratando de hacer los ejercicios de respiración para ya irse recuperando poco a poco. Pero el tema de la memoria a corto plazo, sí, ese no lo tenía considerado, y que sí son parte de las secuelas de COVID-19. Sí, la fatiga también, y lo mencionaba, o sea, la persona ya no tiene enfermedad, ya no contagia, a lo mejor durante su enfermedad no tuvo necesidad de utilizar oxígeno, no desaturó, pero sí le queda como secuela la fatiga o el cansancio, un cansancio que normalmente alguien se desplazaba caminando pues de su casa al trabajo normalmente, y después de patología pues ya no lo puede hacer porque se cansa. O antes decía, pues yo me iba caminando y no descansaba, pero ahora lo hace y tiene que pararse 2 o 3 veces a descansar, a agarrar aire y luego continuar. Entonces sí es muy frecuente la secuela de fatiga. Mencionaba yo lo de fatiga, pérdida de la memoria, mareo, inclusive hay otra que
la ansiedad que les queda. Muchas veces la dependencia de oxígeno va acompañado de la ansiedad, porque las personas terminan generando un vínculo con el oxígeno de que lo tienen que utilizar para sentirse bien. Para poder respirar. Para poder respirar. Y aunque clínicamente ya no lo necesiten, hay una dependencia y al quitárselo les genera ansiedad. Entonces la ansiedad también es una secuela frecuente porque pues las personas al estar frente a una, vamos a decirlo, eminencia de muerte o que probablemente ellos pensaron que pudieran haber fallecido, pues esto les queda una secuela de ansiedad. Inclusive empiezan a escuchar o a leer enfermedades y dicen, oiga doctor, vengo porque ahora pienso que tengo esta enfermedad. Bueno, usted no la tiene porque no es así, porque no tiene una carga genética, porque no se le va a desarrollar, porque no es propia de su edad o no es frecuente en su edad. Pues hágame estudios. Bueno, pues no es necesario que genere un gasto, pero porque usted no tiene esta enfermedad. Entonces, y se van, regresan a las 2-3 semanas. Oye doctor, pues fíjese que ahora pienso que tengo esto, porque al estar frente a una que ellos pensaron que iban a morir, entonces esto les genera ansiedad y esto les genera pues que desarrollen una cierta pensamiento que están enfermos de tales o cuales enfermedades. Y si desgraciadamente llegáramos a tener una nueva enfermedad, pues estas personas muy seguramente van a pensar que la tienen. Sí, y serían probablemente de las primeras que dirían, yo la tengo. Sí. Yo la tengo ya. Y hay medicamentos, yo lo que les recomiendo a la comunidad de Matamoros es que acudan a su atención médica, acudan con su médico, acudan a los servicios de salud. Los servicios de salud son totalmente gratuitos en jurisdicción sanitaria y en los centros de salud de la periferia. Tenemos 56, entonces ellos pueden acudir, la consulta es gratuita. Si tienen dudas pueden hablar, hay un número de atención. Nosotros tenemos un call center que inclusive se puede atender a las personas que tuvieron secuelas para preguntar una orientación, ¿no? Antes de tomar una decisión, antes de generar gastos innecesarios, antes de automedicarse. Que ese es otro tema, la automedicación. Estamos tan acostumbrados a automedicarnos, nos duele la cabeza y ya de inmediato, aunque la causa no sabemos, pero de inmediato automedicarse, o nos da una gripe y automedicarse. Ese es otro gran tema también. Sí, y otra de las secuelas, pero más, vamos a decirlo, que nosotros como médicos buscamos más y a veces la persona no se da cuenta, pues ya es cuando pides laboratorio, les pides una química sanguínea o un SMAC y pues las personas tienen alteradas ciertas cifras, ¿no? Desde la función hepática se mide por medio de las transaminasas, son por tanto medicamento que una persona, si tuvo enfermedad grave, estuvo tomando o el médico le estuvo administrando una suficiente cantidad de medicamentos por mucho tiempo, que fue necesario y fue justificado para que la persona pudiera vivir, vamos a mencionarlo, pero se deja secuelas. Digo, el hígado al final es el que filtra todos los medicamentos y metaboliza todos los medicamentos o la mayoría. Entonces también podemos mencionar que se inflama, ¿no? O se alteran o se aumentan las cifras de la función hepática. Y pues eso también hay que tratarlo. En el caso si les realizamos una biometría hemática, pues también quedan con secuelas de anemia. Eso también hay que tratarlo. La anemia por sí sola da fatiga y cefalea, ¿no? Son uno de los síntomas. Entonces, pues después de la enfermedad grave, después de tratar la enfermedad grave, pues hay que tratar las secuelas. Las secuelas, además de la enfermedad hay que tratar las secuelas. Pues Monserrato García Viveros, coordinador de la tercera jurisdicción de medicina preventiva de la tercera jurisdicción sanitaria, te agradezco mucho que hayas venido a platicarle al auditorio pues la situación de COVID-19 en Matamoros y el llamado a no bajar la guardia porque no ha terminado esto. Que hayan relajado las medidas restrictivas en estos decretos de la Secretaría de Salud Estatal no quiere decir que usted ya pueda andar por la calle como si nada, porque recuerde que aquí el cubrebocas, no en Texas, aquí, si es obligatorio todavía, hay que lavarnos las manos frecuentemente, hay que seguir las medidas. Oiga, nada más hágalo por usted mismo, ya si la demás gente no quiere, pues allá ellos, pero hay que seguirlo cuidando. Te agradezco mucho, Monserrato. Y hablar de secuelas, hay mucha gente que todavía
pues sigue con ellas lamentablemente. Y un tema que me llamó mucho la atención es el tema de la ansiedad. Sí lo he notado en varias personas, incluso los que no se han enfermado, muchísima ansiedad. Por el temor del COVID-19. Por el temor y por aparte lo que conlleva estar encerrado. Estar encerrado, esa es otra situación que también ha originado, sobre todo lo he notado mucho en adultos mayores. Adultos mayores, la situación de estar encerrados les ha provocado más que ansiedad. Algunos ya hasta, como decías, van con el doctor y les dicen, yo siento que tengo esto. Uh-huh. Otra enfermedad, digo, además de que muchos de ellos tienen hipertensión, presión arterial alta y algunos diabetes, pero también les ha generado demasiada ansiedad. Te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros y pues te vamos a invitar otro día para seguir platicando. Los temas pueden ser muchos. Sí, estamos a la orden. Un saludo a usted y agradecer la invitación y a su auditorio y recordarle que no estamos en semáforo verde, hay que mantener las medidas preventivas y acudir a su médico.